volumetría de precipitación, que es la segunda en importancia después de la volumetría ácido-base, lo ubicamos como segundo parcial y dejamos para el último parcial volumetría de complejos, volumetría redox. Y lo que estamos viendo aquí es las imágenes donde decimos que hay sustancias que se forman o se producen a la hora de reaccionar y algunas veces vistosas. Aquí estamos viendo 4 tubos, de 3 son precipitados de color blanquecino, que son grumos que se forman y por lo tanto por densidad pues, se van al fondo, pero la primera característica es la insolubilidad. La precipitación de una sustancia se da porque esa sustancia una vez generada no es soluble en agua. Entonces hablamos de la mano con la precipitación del concepto de solubilidad, pero en este caso sería poca solubilidad. El segundo de los precipitados, que es muy vistoso de color amarillo, es el yoduro de plomo. Y los blancos probablemente son compuestos de plata, compuestos de hidróxidos de calcio, de magnesio, u otros compuestos. En un momento dado, de aluminio, la mayoría de los compuestos precipita color blanco, aunque hay otra gama de colores. Bueno, empezamos primero diciendo que esa es la precipitación. Es la formación de un producto insoluble que se agrupa, que no tiene afinidad con la naturaleza polar del agua o por características especiales de cómo la molécula se mantiene fuertemente unida o las moléculas, pues tienden a formar grumos y por lo tanto precipitan. Entonces le digo, vamos a hacer un breve repaso antes de empezar con lo que es volumetría de precipitación con el concepto de solubilidad. Y un breve repaso a la polaridad de las sustancias para poder justificar cuándo son solubles, en qué son solubles. Bueno, les preguntaba esto en el examen. Para el hidróxido de calcio, 0.1 molar, calcular el pH. Entonces, como hemos mencionado, pues tenemos que basarnos de inicio en una tabla. Si esta especie es fuerte o si es débil, pues buscar una constante y en función de la constante determinar la cantidad de OH. Pues es definido en lo general como una base fuerte. Entendemos la ionización como el calcio o el ion calcio que se produce junto con el ion hidroxilo u oxidrilo, que también le llaman, en esta reacción. Es decir, un mol de la sustancia básica hidróxido de calcio nos generaría un mol de calcio, de ion calcio, pero 2 moles del hidroxilo. Es en el sentido de la disociación sería esa. Si esa base es considerada como base fuerte, que así se los indiqué, entonces decimos que se generaría el doble de la concentración. A esa concentración de OH, es decir, si se producen 2 moles, se produciría el doble de la concentración, le aplicamos la función menos log, pero la función menos log al OH significaría POH. Es el menos logaritmo de la concentración de OH, que en este caso sería 0.2. Eso me daría el valor del POH. Si a ese valor de POH le voy a restar 14, pero yo sé que es la diferencia para 14 el pH. Por lo tanto, lo que le falta para 14 es 13.3. Y por lo tanto, esa es la respuesta que le da el 100% de calificación. En teoría, decimos, si nosotros tenemos al hidróxido de calcio y lo estamos considerando como una base fuerte, decimos la concentración de OH dada la disociación de 2 moles sería el doble y por lo tanto sería 0.2 molar. En función de la ecuación de pOH, aplicamos menos log de la concentración molar de OH y eso nos daría un pOH de 0.698. Como eso se piensa en la calculadora, para que ustedes lo ejecuten ahí, decimos, para calcular el pH, pues en la misma calculadora, una vez que tienes el resultado, hay que restarle 14, aunque el signo sea negativo, tú sabes que el resultado va a ser positivo. Pero total que la suma de ambos es 14 y por lo tanto el resultado es 13.13. Bueno, la realidad es que soluciones de hidróxido de calcio no alcanzan ese pH. Y lo que vamos a decir que muchas veces en la teoría se pueden hacer muchas cosas, pero en la práctica no es posible. Primero, decir que una solución de hidróxido de calcio 0.1 molar no se puede preparar. Se alcanzan concentraciones más bajas. Y por lo tanto, como no puede llegar a esa concentración, los pHs también no pueden ser tan altos, son ligeramente más bajos. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Si tú vas a Wikipedia y buscas con respecto a bases fuertes, en la parte final, aunque esta no es una fuente primaria de información, pero sí es una referencia que es muy rápida. Podemos consultar un libro, una fuente más
relevante, pero mucha de la información pues sí es creíble, ¿no? Como inicio es creíble. Entonces decimos, si vemos en Wikipedia bases fuertes, tenemos el hidróxido de calcio, que también está clasificada, porque toda la lista dice en el encabezado, otros ejemplos de bases fuertes, dice, son los hidróxidos de los metales alcalinos y tierras alcalinas. O sea, nos ponen una lista en el cual aparece el hidróxido de calcio. O sea, además del hidróxido de sodio y de potasio, está todos ellos. Bueno, es considerada como una base fuerte, según Wikipedia. Si hacemos búsqueda en Google y buscamos acerca, puse dos búsquedas. La primera es la solubilidad del hidróxido de calcio. En ese sentido hay que ser todavía más específicos, pero Wikipedia lo que dice son, tú puedes disolver 1.7 gramos para un litro de solución o un litro de solvente, depende cómo se conceptualice. Pero más o menos es la idea. Si vas a generar un litro de solución y tú vas a disolver, lo máximo que puedes disolver es eso. Y así más o menos sería indicada la solubilidad. Es decir, el hidróxido de calcio no es muy soluble. Si la sal común disuelves alrededor de 36 gramos por 100 mililitros, o sea, si estamos hablando de un litro, para la sal común serían 360 gramos. Eso es lo que disuelves de sal para un litro. Pero en el caso de hidróxido de calcio, solamente 1.7. Por lo tanto, su solubilidad, como dice ahí, es baja. Entonces, una buena pregunta es, ok, y ese dato de soluto que puedes disolver para un litro, ¿cómo lo expresas ya en concentración? Específicamente en molaridad, porque para este tema también vamos a expresar concentraciones molares, hablando de solubilidad, hablando de precipitación. Entonces decimos, pero ese 1.7 disuelto para preparar un litro en molaridad, ¿a cuánto equivale? Entonces, por eso tengo la referencia ahí abajo de el peso molecular o la masa molecular de hidróxido de calcio. El calcio pesa 40, el O16, el H1, el grupo H es 17, por 234 más 40, 74. O sea que podemos calcularla, ¿no? Simplemente por facilidad la saqué de Wikipedia. Entonces decimos, si nosotros nos basamos en esos dos datos, de cuánto se puede disolver para un litro, considerando el peso molecular, pues aplicamos la fórmula de molaridad. Decimos, 1.7 gramos los puedo disolver en un litro, los sustituimos y el peso molecular, que nos representa gramos peso molecular los moles, es gramos sobre peso molecular y todo está indicado. 1.7 gramos entre 74 gramos moles, es tantos moles, por el volumen en litro denominador. Y en conclusión nos dice que la concentración que puedes preparar es 0.0229 molar. En el problema decía una solución de hidróxido de calcio 0.1 y estamos hablando de una concentración mucho más baja. Bueno, ¿cuál es la idea de lo que estoy diciendo? Que esta es la máxima concentración que puedes preparar, esa es la solubilidad expresada en molaridad. Lo que significa es que es cuando tú saturas el agua y estás agitando y agitando, agregas soluto, soluto, hasta que ya no puede disolver más, a lo que conocemos como solución saturada, decimos, se alcanzaría esta concentración. Esto es generalmente asociado a la temperatura, como dice ahí arriba el encabezado, 1.7 gramos a 20 grados centígrados, generalmente temperatura ambiente. Porque si tú calientas, puedes disolver un poquito más, que aunque se enfría, pues después se precipita porque no puede permanecer soluble. Es decir, en condiciones normales o ambientales, esta es la máxima concentración. Entonces decimos, no puede ser el problema que nos decían, cuál es el pH, el hidróxido de calcio 0.1 molar, porque no lo puedes preparar. Es decir, no existe la posibilidad de tener una solución 0.1 molar. Esta es la máxima. Entonces de ahí partimos de solubilidad. La solubilidad la podemos expresar gramos sobre 100 mililitros, generalmente de solvente, gramos sobre litro, como lo dijeron aquí, pero esos son más estimados. La solubilidad en realidad más exacta que nosotros vamos a usar, la vamos a expresar en molaridad. Bueno, total que es solución saturada de hidróxido de calcio a esa concentración. Entonces, cuando nos dicen calcula el pH, aunque sí teóricamente lo calculas, decimos que eso no es posible. Puedes teóricamente calcularlo, pero la solución no existe y por lo tanto no vas a tener un pH medible a esa concentración. Bueno, una idea de lo que vamos a ver en términos de solubilidad. Hagan de cuenta que esta diapositiva es el fundamento de lo que vamos a entender como solubilidad expresada en base, por una parte en molaridad, pero por otra parte en una constante.
ven ahí a la derecha que dice KPS, al igual que la tabla de ácidos que decía constante de acidez, ¿sí? Si nosotros nos vamos al libro de Gary Christian, vamos a ver que también hay tablas de KPS. KPS son valores o constantes que tienen que ver con sustancias de baja solubilidad, o prácticamente decimos insolubles. Si la sustancia posee KPS, significa que es prácticamente insoluble. O esa es la idea que nos da, ¿sí? Si la sustancia no tiene KPS, significa que es un electrolito fuerte y eso significa que se puede disolver. Así como un ácido fuerte, aquí existen los electrolitos fuertes. Más adelante veremos una tabla de solubilidad. A manera así de introducción diremos, cuando nosotros tenemos sales u oxisales de sodio, de potasio, de amonio, siempre que tengamos esos cationes, van a ser sustancias muy solubles, van a ser electrolitos fuertes. Sodio como el cloruro de sodio, bromuro de sodio, no importa el anión, sulfato de sodio, fosfato de sodio, estando el sodio o el potasio o el amonio como cationes, eso va a hacer que sea soluble. Esos compuestos, que son muchos, porque son esos cationes sodio, potasio y amonio con cualquier anión, nos da una gama de compuestos. Esos no poseen KPS. Es el equivalente a fuertes, a ácidos fuertes, pero aquí se les llama electrolitos fuertes. ¿Qué significa? Que si tú tienes nitrato de sodio, lo disuelves en agua, fácilmente se disuelve. Por lo pronto va a generar concentraciones, digamos, altas de molaridad. Bueno, si esta sustancia, hidróxido de calcio, vamos a la tabla y la encontramos, y posee un KPS, significa que no es un electrolito fuerte. Estamos hablando del hidróxido de calcio, y ahí vemos cómo posee un valor, una constante. Son números chicos, muy similares a las Ks. Pero esa especie no necesita ser ácido base. Por ejemplo, el cloro de plata es uno de los compuestos que vamos a manejar mucho, pues no es ni ácido ni base, simplemente es insoluble. Y este valor de constante es inclusive más chico. Y entre más chico sea esa constante, la sustancia va a ser más insoluble. Hidróxido de aluminio, por 10 a la menos 32, una sustancia muy insoluble. Bueno, estoy haciendo referencia al KSP. Aquí está escrito Solubility Product o producto de solubilidad, que es como se le llama. En español lo ponemos como K y luego P y luego la S. Pero aquí en inglés lo ponen al revés, KSP, pero significa exactamente lo mismo, el producto iónico de solubilidad. A eso me estoy refiriendo, al KSP o KPS. Y les decía, en el caso del hidróxido de calcio, que es este que está aquí, le corresponde una constante de 5.5 por 10 a la menos 6. Ahorita voy a hacer mención a este dato. Estamos hablando de esa sustancia que aparece en una tabla de sustancias insolubles cuya característica es un KPS, un valor, ¿verdad? Bueno, eso nos va a dar idea, porque a partir de ese número yo voy a calcular la solubilidad. En vez de buscarla en Wikipedia, decir 1.7 gramos por cada litro, no, vamos a venir a la tabla y desde aquí vamos a calcular la solubilidad en molaridad. O sea, ese número nos va a servir para eso. Bueno, entonces estoy hablando de esto. Dice el problema, tenemos la solución saturada, que es la máxima concentración que se puede preparar a determinada temperatura. Dice, si tú la preparas, un dato interesante es el pH. Porque ¿qué nos dice el pH? Pues la cantidad de iones H más y OH. Entonces, indirectamente, cuando te dicen pH de una sustancia que es ácida o básica, pues puedes calcular la cantidad de H's y de OHs. Y eso nos da una idea de la solubilidad. En esta diapositiva lo que pretendo es calcular el KPS para que vean cómo se calcula y compararlo con el KPS del libro. Y entonces vamos a determinar su solubilidad molar. Pero más importante, no solamente la solubilidad, qué tanta concentración se produce, sino el KPS. Bueno, primero hay que entender lo siguiente. El hidróxido de calcio, lo repito, se ioniza en ion calcio y ion hidroxilo. En la estequiometría de la reacción tenemos 1 mol de calcio, 2 moles de hidroxilo. Entre paréntesis estoy resaltando esto porque a veces puede ser confuso. Cuando tenemos entre paréntesis el estado físico como sólido, líquido y gas lo ponemos. Por ejemplo, ese entre paréntesis S significa sólido. Y significa que el sólido, cuando lo pones en el agua, que es el solvente universal y del cual vamos a estar hablando todo el semestre, no manejamos otro, a menos de que se haga referencia, pero consideramos que siempre es el agua. Decimos sólido y cuando empiezas a agitar o se genera
un equilibrio entre la fase sólida y líquida, pues entonces empieza el cristal a disolver y generar los iones. Por lo tanto, la parte izquierda, que es bien importante entenderlo, siempre en los equilibrios que vamos a hacer de precipitación, ponemos al de la izquierda como si fuera un sólido que quieres disolver. Del lado derecho ponemos AQ o pudiera ser AC, eso significa acuoso, que esa es la condición para estas sustancias. Tienen que ionizarse para interactuar con el agua y formar puentes de hidrógeno. Entonces, por eso le ponemos AQ. Pero aquí me quiero hacer referencia más a la S que tiene el hidróxido de calcio. Cuando la ponemos entre paréntesis, significa un estado físico, que significa sólido. Bueno, ¿por qué hay un hincapié? Ahorita lo digo. Segundo, cuando hablamos de la constante de acidez, mencioné reiteradamente que esa constante Ka era igual al producto de las concentraciones molares entre la concentración de reactivo. Fíjense cómo ahí aparece concentración de calcio y concentración de OH, pero al cuadrado. Bueno, resulta que los coeficientes estequiométricos se convierten en potencias. Cuando expresas una constante de equilibrio, ya sea Ka o Kps, ese aparece como un cuadrado. Entonces, como nosotros siempre manejábamos reacciones de 1 a 1, o sea, no teníamos un 2 como en el OH, por eso nunca vimos una cuadrática. Pero en las constantes, los coeficientes estequiométricos se convierten en potencias. Así están definidas las constantes. Es el producto de las concentraciones de productos elevados como potencias o coeficiente estequiométrico. Bueno, total que ese 2 que está a la izquierda del OH es el mismo 2 que tiene como potencia el OH. Ahora, en ese concepto de KPS, fíjense que no está sobre concentración de reactivo. Dado que es un sólido, a ese sólido para los conceptos o fundamentos de esta constante se le da un valor de 1. O sea, si tú divides entre concentración de un sólido, que es hidróxido de calcio, y a eso se le asigna un 1. Por convención, por acuerdo, a un sólido se le da 1. Por lo tanto, no se pone porque vas a dividir entre 1. Y así te queda la KPS representada. Es cuestión de ver los iones, si tienen coeficientes, ponérselos como exponentes. Hasta ahí está relativamente fácil. Siempre que tengas un ion, siempre que tengas una molécula que te va a generar 2 o 3 iones, pues te van a aparecer en la ecuación y por lo tanto tendrían que ser exponentes. Por ejemplo, si tuviéramos fosfato de calcio, a manera de ejemplo, voy a sacar otra vez la tabla de KPS y buscar una sustancia. Me voy a ir al fosfato. Aquí viene fosfato de plata. Por ejemplo, fosfato de plata, nos generaría 3 platas. Y eso implicaría que la concentración del plata diría 3Ag más 1, hay que elevarla al cubo. O como si dijera aquí una que tenga, voy a hacerlo un poco más pequeño. Intento buscar una que tenga 2 subíndices, como este que está aquí. Ups. Como esta que está abajo, que es sulfuro de bismuto. ¿Se alcanzan a ver? Aquí está abajo. Eso en la ionización nos generaría 2 bismutos más 3, más 3 azufres menos 2, porque el subíndice es el número de átomos. Nos genera 2 bismutos, su valencia es más 3, y el azufre serían 3 azufres menos 2. Bueno, ese número de átomos serían las potencias, sería concentración de bismuto al cuadrado por concentración de azufre al cubo, porque es el número de átomos. Esa es la idea de esa constante. Bueno, y sobre la marcha haremos ejercicios de dónde salen esos exponentes, pero no es otra cosa que el coeficiente que tiene la especie ponérsela como potencia. Bueno, la parte clave empieza aquí. Entonces, repito, la S que aparece en el hidróxido de calcio, que es hidróxido de calcio entre paréntesis S, nos implica el estado físico sólido. Pero decimos, y aquí es la importancia es, nosotros representamos a S como si fuera la X en los cálculos ácido-base. Es como la incógnita, es como una variable que vamos a introducir y a partir de ahí nosotros vamos a hacer cálculos. ¿Sí? Es una variable algebraica y es la que vamos a sustituir y despejar. Pero tiene otra implicación, no solamente variable. S nace desde la especie izquierda, es decir, desde el sólido hidróxido de calcio, como la máxima concentración que puedes preparar. Esa es la concentración molar que queremos calcular.
Dice, ¿qué pasa si es la máxima concentración, esa S que tienes por debajo del hidróxido de calcio? Pues cuando se ioniza, esa máxima que se puede disolver es porque es la máxima concentración de iones calcio que puedes tener en solución. También es S. Y la máxima concentración de OH que puedes tener en solución es el doble, dada la relación estequiométrica. O sea que esa S lo que significa es una concentración molar que se asigna en la condición de saturación. ¿Sí? Yo simplemente le pongo, ¿cuántos hidróxidos de calcio hay? 1, pues le pongo una S. ¿Cuántos iones calcio? 1, le pongo una S. ¿Cuántos hidroxilos? 2, pues le pongo que va a haber el doble de la concentración. Pero S significa la máxima concentración dado en molaridad. Por lo tanto, si tú puedes disolver esa cantidad de molaridad, pues es la misma concentración o molaridad del calcio, pero en el caso del OH vas a tener el doble de esa concentración, por lo tanto es 2S. ¿Por qué es importante? Porque esas S se sustituyen donde dice abajo calcio más 2. En el equilibrio, cuando ya se alcanza ese equilibrio entre el sólido y los iones que alcanzaron a disolverse, dentro del corchete que tienes calcio más 2 vas a sustituir la máxima solubilidad que vas a tener de él. Y arriba dice que va a ser S. Pero cuando tienes OH, dice, la máxima concentración que vas a tener de él es el doble, 2S. Simplemente decimos, esta es la concentración que se va a alcanzar en la saturación de calcio, esta es la concentración que se va a alcanzar de hidroxilo, que sería el doble. Esas S se sustituyen, como les decía ahorita. Dentro del corchete, ¿cuánto es de calcio? S. ¿Cuánto es de OH? 2S. Entonces aquí lo curioso y lo que hay que caer en cuenta es que ese coeficiente estequiométrico 2OH nos pega 2 veces o influye 2 veces en esta ecuación que tenemos al final. Ese 2 viene siendo tanto el exponente, el cuadrado o elevado al cuadrado, como el 2 coeficiente de la S. Es el mismo 2. O sea que si hubiéramos un coeficiente 3 arriba, lo tendríamos al cubo y tendríamos 3S. ¿Sí? Esas son las observaciones o los cuidados que hay que tener con esta expresión de equilibrio de KPS. Bueno, eso es lo que hay que saber para estos conceptos. A partir de ahí se desarrolla una lógica que es muy similar que en ácido base. Porque dice, si esa es la variable, pues primero hay que elevar 2S al cuadrado, que sería 4S cuadrada, y multiplicarla por S. Que estoy cambiando los corchetes por paréntesis. Si dices KPS, ¿a cuántas S es igual? Pues elevar 2S al cuadrado es 4S cuadrada, que multiplicada por S es 4S cúbica. Y eso es KPS. Entonces aquí tienes una situación que decimos. Si a ti te dan el valor de KPS, como lo vimos en una tabla, pues calculas S. Calculas la solubilidad, que es la solubilidad molar o la máxima solubilidad para una solución que es en la saturación. O al revés, si tú conoces la solubilidad, pues puedes calcular KPS. Entonces, como nosotros tenemos un pH, nos vamos a apoyar de ese pH para calcular primero S. Y después, a partir de ahí, calcular KPS. Y ese KPS que vamos a calcular lo vamos a comparar con el de la tabla. Entonces decimos lo siguiente. Si tenemos pH, pues automáticamente tenemos pOH, que es el complementario a 14, 1.65. Lo decimos, desde ahí yo puedo calcular OHs, porque es antilogaritmo del valor, es 10 a la menos 1.65, por lo tanto tengo ese valor. Y me dice la ecuación que tenemos arriba, la concentración de OH para esta solución saturada de hidróxido de calcio va a ser 2S. Yo tengo esa idea. Concentración de H es igual a 2S. ¿Y cuánto tengo de concentración de OH? Esa medida a partir de pH, 0.0222. Bueno, esa concentración es 2S. Porque es lo que dice la concentración según el concepto teórico de la solubilidad. Dice, la concentración de OH que tienes va a ser el doble de la que tú estás disolviendo hidróxido de calcio, o va a ser el doble que la que tú tienes de iones calcio. Y entonces, a la hora de calcular pH, ese te sirve para calcular OH. O sea, significa que esa concentración va a ser el doble, ya está dada como el doble. Significa que ese simplemente es sacarle la mitad. Si le sacas mitad, esa es la solubilidad del hidróxido de calcio. Lo que significa que lo máximo que puedes preparar es 0.0111 molar. Ahorita hacíamos el cálculo, pero lo hacíamos con un dato de Wikipedia. ¿Sí? ¿Cuánto era? Si me recuerdan del valor, porque se me olvidó. Decía
Si dividimos gramos, 1.7, entre el peso molecular 74 y eso por abajo multiplicado por 1 litro, ¿cuánto daba? En pocas palabras, ¿cuánto es el 1.7 entre el 74? 0.022. Bueno, entonces, esa solubilidad dada de Wikipedia es aproximada. Para nosotros nuestra referencia es la realidad, que es el pH, o una tabla sacada de un libro. Estos son valores más creíbles, pero más o menos andan en el mismo orden de magnitud. Nos daba 0.02, aquí nos da 0.01. Pero lo que sí nos está diciendo es que la solubilidad es muy baja. Lo máximo que puedes tener de concentración para una solución saturada de hidróxido de calcio es esta, 0.0111 molar. Entonces esa es la primera S, la que aparece en rojo por debajo de la fórmula de hidróxido de calcio. Pero esto aplicaría para sustancias que tienen H's y OHs, no para cualquier sustancia, ¿no? Pero estamos aprovechando que, como tenemos pH, pues podemos calcular una de los iones. Pero decimos, bueno, esa solubilidad me va a servir para calcular un KPS. ¿Por qué dice KPS es igual a 4S cúbica? Por lo tanto, simplemente sustituyo la solubilidad, lo elevamos al cubo, lo multiplicamos por 4 y me dice que en base al pH, en base a la concentración de OHs y usando la ecuación del equilibrio KPS, usando la constante del producto de solubilidad KPS, que es igual a 4S cúbica, me dice que el resultado es 5.6 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, eso es lo que nos indica KPS. KPS es un valor, pero que está asociado a las heces, a las solubilidades. ¿Sí? Y entonces, KPS me da esa idea de qué tan soluble es. Porque el problema lo podríamos hacer al revés. Partir de KPS para llegar a S. Pero en un momento dado lo vamos a hacer. Pero ahorita lo que quiero hacer es recordar el valor de Gary Christian. Cuando decíamos de la tabla del libro, dice hidróxido de calcio, aquí lo tenemos, nomás que es un poquito más grande, tenemos una constante KPS de 5.5 por 10 a la menos 6. Y lo que estamos viendo aquí es muy parecido, es 5.6. Acá es 5.5 por 10 a la menos 6, mientras que acá es, lo vuelvo a poner, una vez que sustituimos la solubilidad, nos dice 5.6 por 10 a la menos 6. Está muy parecido, 5.5 y 5.6. Por lo tanto, decimos que ese pH es creíble, se puede alcanzar. Y estamos, ojo, indicando que lo alcanzamos con una solución saturada. Por lo tanto, no podemos preparar una solución pH 13. O sea, si a mí me dicen prepara hidróxido de calcio a pH 13, no puedo. En condiciones normales no se puede. Ni prepara una concentración de 0.1. No puedo. ¿Por qué? Porque la máxima concentración que se puede disolver es 0.0111, la S. Bueno, hasta aquí alguna pregunta que tengan. Eso es el fundamento de la solubilidad. Eso, esa diapositiva. Si logramos entender eso, vamos a entender muy fácilmente lo que es el parcial. Es mucho más simple la solubilidad que el pH. Simplemente en función de una constante KPS. Muy bien. Y si tienen dudas sobre la marcha, pues me preguntan. Bueno, para justificar un poquito las solubilidades y entender algo que ya hemos visto en química general, decimos, habíamos clasificado los enlaces como iónicos, polares, no polares, en base a electronegatividades, principalmente como diferencias. En función de la fuerza de atracción por los enlaces, por el par de electrones, habíamos mencionado 3 tipos de enlaces, que los tiene preferentemente iónicos, las sustancias que tienen una diferencia de electronegatividad alta. Diferencias intermedias, decíamos, como el agua tiene un enlace polar, está polarizado y tiene una interacción con los iónicos, mientras que aquellos que tienen una diferencia de electronegatividad muy pequeña, pues simplemente ni generan polaridad, ni se polarizan, ni forman cargas reales o iónicas. Entonces, el agua es nuestro principal referente. Tiene esta estructura de Lewis, tiene 2 enlaces que son polares, pero tiene 4 puntos o centros de carga, aunque sea parcial o pequeña, decimos, dado el momento dipolar de esta especie,
por ahí se polarizan los enlaces y tiene 4 polos. Y en función de esos polos, decimos, o cargas parciales, el agua no la entendemos tanto como dipolo, sino como tetrapolo. Y de una manera más ilustrada decimos, el oxígeno que aparece en rojo, los hidrógenos que aparecen en blanco, decimos, son centros de carga o pequeñas cargas parciales que estando en su estado de atracción con otras eh, cargas o moléculas con cargas contrarias, pues se atraen. Estamos hablando del enlace puente de hidrógeno. Todas esas líneas verdes que dicen que entre el hidrógeno y el par de electrones del oxígeno pues, se atraen. Y así justificamos mucho de la solubilidad que tienen los iones en el agua, o cómo el agua favorece la disolución de un cristal para formar iones. Bueno, todo eso son cuestiones generales. Aquí está de una manera más detallada la tetravalencia o la posibilidad de formar 4 enlaces del agua. 4 puentes de hidrógeno que lo hace idealmente a 4 grados centígrados, que es donde el agua tiene su máxima densidad porque es cuando se expande. Y esa máxima densidad en realidad es 1.0. Fuera de esta temperatura, el agua tiene densidades de 0.9992, 0.99, muy próximas a 1. Pero es a 4 grados donde está la densidad 1, formando idealmente los 4 puentes de hidrógeno. Si tú cambias la temperatura, de repente se rompe un enlace y el agua tiene en promedio 3 puntos y fracción, 3 puentes de hidrógeno. Decimos que cuando rompemos esos puentes es cuando la evaporamos. Pero básicamente estamos justificando básicamente la solubilidad de iones, pero también la característica de mantener moléculas unidas para tener su estado líquido. Pues todo eso lo justificamos en base a esa interacción entre moléculas de agua. Bueno, y decimos cuando los iones se generan a partir de la disolución de un cristal, pues se ionizan y el agua interacciona con los iones, por lo tanto hablamos de este concepto que se llama solvatación. Dice, la solubilidad es una propiedad asociada, una propiedad física a la afinidad entre el soluto y el solvente. Cuando hablamos de la solubilidad, generalmente hablamos de esa interacción. Y decimos, podemos tener la solvatación para una interacción iónico-polar, como la sal en agua, puentes de hidrógeno, ya no es tan fuerte, pero sí es considerable cuando tenemos etanol y agua, azúcar y agua. El etanol tiene OHs como el agua y por lo tanto tiene enlaces polares. Es una interacción de una sustancia que es polar con otra sustancia que también es polar. Arriba era una sustancia iónica con una sustancia polar como el agua. Y tenemos la fuerza de London, las fuerzas de Van der Waals y otro tipo de interacciones asociadas a especies que no tienen enlaces ni iónicos ni polares, es decir, no polares. Bueno, y hay sustancias, agregando un poquito más que decimos, hay sustancias que tienen en su molécula una parte que es afín al agua, dice hidrofílica, filis significa afinidad o atracción, e hidrofóbica, fobia significa rechazo. Entonces, si tienes muchas cadenas de hidrocarburos, H3, H2, H2, muy larga, esas cadenas son insolubles en agua. Mientras que la parte donde tenemos carbono doble enlace oxígeno o H's, esa parte son las partes polares. Por lo tanto, aquí hablamos de la afinidad que puede tener una molécula orgánica desde su parte polar. Estamos hablando de un alcohol que tiene afinidad con el agua. Bueno, a partir de este momento empiezo a hablar de solubilidad y me enfoco en sustancias inorgánicas. Y estoy hablando del sulfato de cobre, una oxisal, que normalmente la tenemos como una molécula pentahidratada, es decir, lleva en su fórmula 5 grados de hidratación, que significa 5 moléculas de agua. Son parte de la estructura, de su estructura cristalina, como lo tenemos en el laboratorio. Pero aquí, con fines de explicación, quité esas moléculas de agua. Estoy hablando simplemente del sulfato de cobre anhidro. Decimos, si hablamos de él, decimos que podemos solubilizar, o su solubilidad es de 21 gramos sobre 100 mililitros de agua. Y aquí es bien importante entender qué nos dice una solubilidad. O sea, antes de hablar del KPS, que hace rato les mencionaba, o la solubilidad molar, que es la S, antes de hablar de eso está esta solubilidad, que es más básica. Así como el de Wikipedia, tantos gramos por litro. Normalmente no se da en litro. La solubilidad es un concepto que dice, son los gramos de soluto que puedes disolver en 100 mililitros de agua. Pero aquí hay que hacer hincapié. Esos 100 mililitros de agua es el solvente. ¿Sí? 100 mililitros no es lo que vas a preparar total como volumen de solución. Tienes en una parte
un vasito con 100 mililitros de agua y le empiezas a agregar soluto. Pero lo que entiendes es que si tú le agregas 21 gramos de soluto a esa agua, pues el volumen va a aumentar. Por lo tanto, la solución ya no van a ser 100 mililitros. Eso solamente es el solvente. Entonces, el problema de esta solubilidad es que está referida con respecto al solvente y no nos habla de la solución. Bueno, ahorita vamos a ver un comparativo con la sal que refiere a ese solvente. Pero bueno, la idea principal de lo que quiero decir en esta diapositiva es lo siguiente. Tú tienes 4 expresiones que son formas relativas de expresar concentración. Hablamos de una solución diluida cuando tenemos muy poco soluto. En los 4 vasos, ya sea que sean vasos independientes o que vas pasando desde la izquierda al de la derecha, dice, tienes 100 mililitros de agua. Y en el primero dice, agregas muy poquito de lo que puede disolver. Es decir, si puede disolver hasta 21 gramos, esos 100 mililitros de agua, una solución diluida puede ser 0.1, 1, 3 gramos. Conforme empiezas a agregar una cantidad considerable, estamos hablando de 10, 12, 15, 18, 20. Por lo tanto, decimos que no hay una cantidad fija, son números relativos. Pero decimos concentrada cantidad considerable de soluto en esos 100 mililitros. La que sí es exacta y es nuestro referente es una solución se va a saturar cuando agregas los 21 gramos. No puedes agregar más porque ya no los va a disolver. Entonces siempre te va a disolver 21 gramos, por lo tanto siempre nos va a generar la misma concentración y esa concentración es la S, es la solubilidad molar. La S que puse en la diapositiva anterior de color rojo, la que hicimos con el cálculo del OH. Decimos, esa es una constante y por eso es interesante cuando tenemos el dato 21, decir, ok, al menos tengo ese referente, es 21 gramos es lo máximo, por lo tanto es solución saturada. Y obviamente si agregamos más, ya no se va a disolver más que 21. Pero cualquier cantidad que agregues de más, a esa solución se le llama sobresaturada. Entonces, cuando hablamos de toda la cuestión de equilibrios, de KPS, de volumetría, de precipitación, nuestro referente es hablar de la saturación. Entonces, por ahí nos va a generar una concentración que siempre va a ser la misma. ¿Cuál es? No sabemos, pero siempre va a ser la misma a la misma temperatura. Y hago hincapié, tenemos pocos minutos, quiero cerrar el ejemplo del cloruro de sodio. Cuando decimos, tenemos una solución formada con sal y agua, hay que recordar que en esta suma de componentes decimos, el soluto y el solvente hacen la mezcla, pero los dos juntos, en suma, son la solución. Y aquí lo que más importa es el soluto y la solución. Es lo que te interesa como en porcentaje. Decimos gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. Si hablamos porcentaje, si hablamos de molaridad, gramos de soluto sobre peso molecular por litros de solución. O sea, aquí nos interesa no el volumen, como decía hace rato, 100 mililitros de agua, no. Me interesa al final cuánto queda de volumen de solución. Entonces, simplemente como recordatorio de que lo que importa para una concentración es el soluto y el volumen total. Bueno, hablando específicamente del cloruro de sodio, voy a asociar el concepto de saturación con la densidad. Para hacer el cálculo que necesito y un poquito enfocarme o aterrizar la diapositiva anterior cuando digo lo importante es el soluto y la solución. Bueno, la densidad de una solución de cloruro de sodio a 25 grados, pero no cualquier solución, una solución saturada, dice es de 1.202 gramos por mililitro. Y entonces aquí en el numerador, 1.202 gramos, eso se refiere al soluto. No, eso se refiere a la mezcla. Eso se refiere a la solución. Entonces aquí no puedo sacar datos de soluto. Porque dice, tú agarras una cantidad de la solución y la pesas. ¿Cuánto agarraste? 1 mililitro. ¿Cuánto pesó? 1.202 gramos. Por lo tanto, eso no es el soluto. Lo que pesaste fue 1 mililitro de la solución. ¿Y qué tiene la solución? Tiene agua y tiene sal. Entonces no me sirve directamente la densidad poder calcular una concentración. Porque ese dato de gramos no es del soluto, sino de la mezcla. Estamos hablando de la solución. Bueno, para que tengan algo claro con respecto al cloruro de sodio es lo siguiente. Dice que la solubilidad del cloruro de sodio es 35.7 o algo por el estilo. O sea, es muy próximo a 36. Lo voy a cerrar en 36.
Dice, la solubilidad del cloruro de sodio es de 36. ¿Qué significa? Que vas a disolver 36 gramos en 100 litros de agua. O 100 gramos de agua, que la densidad y la masa en el agua, les digo que es 1, y por lo tanto 100 gramos son 100 mililitros. Pero lo estoy poniendo como gramos, porque dice, si tú tienes que la solubilidad es 36 gramos en 100 gramos de agua, pues son sumativas, las puedo sumar. O sea, la mezcla pesa 136 gramos. Ese dato lo tengo de la solubilidad, sí. Suma de soluto y solvente, pues es el total. Entendiendo que el agua pesa 1 por mililitro es 1 gramo. Son 100 mililitros de solvente, pues son 100 gramos de agua. Bueno, ¿cómo puedo relacionar este dato que aparece aquí en el cuadro verde con el dato de densidad? Lo vamos a hacer de esta manera. Establecemos la relación gramos-mililitros de solución. La densidad me dice 1.2 gramos pesa la solución cuando tienes 1 mililitro, o 1 mililitro de solución pesa 1.2 gramos. Le quité el 0.2. 1.2 gramos de la solución saturada de cloruro de sodio mide 1 mililitro, o viceversa. Si mides 1 mililitro con la pipeta y lo pesas, eso es lo que pesa. Bueno, con respecto a la relación de solubilidad que está en verde, decimos, pues yo sé cuánto pesa la mezcla, 136 gramos. ¿Sí? Pero lo que no sé es cuánto es el volumen de la solución. Entonces eso que puse en rojo en realidad es la X, que la calculamos multiplicando 136 por 1 entre 1.2, y eso me da el volumen de la solución. O sea, la densidad me está sirviendo para establecer una relación. 1.2 gramos de solución son 1 mililitro de solución, para poder calcular en la sal, en el caso específico de la sal, es decir, 136 gramos es cuando mezclaste 36 más 100, pero el volumen ¿cuál es? Pues lo relacionamos con la densidad y me dice el volumen, ¿sí? Lo que significa lo siguiente, si tú tienes 100 mililitros, vas al laboratorio, esos 100 mililitros de agua, le agregas, no le puse el dato aquí, pero a ese vasito le agregas 36 gramos de sal, y resulta que ese volumen se va a aumentar un poquito más, se va a aumentar a 113.3 mililitros. O sea, el aumento del volumen fue de 13.3 mililitros. Entonces sí, con ese volumen ya puedo calcular concentración, porque tengo los 36 gramos de soluto en el total de solución, que son 113.3 mililitros. Con calma, analicen esta diapositiva, inclusive hagan los cálculos para que entiendan claramente lo que estoy diciendo, ¿sí? En la parte de arriba estoy relacionando densidad con solubilidad. Pero en la parte de abajo aquí quiero decir que yo puedo calcular porcentaje de la solución saturada. ¿Cómo? Diciendo 36 gramos de soluto entre 113.3 mililitros por 100, pues lo puedo expresar en porcentaje. O también puedo expresar molaridad. La sal, los gramos entre peso molecular, 23 más 35,5, 58.5. Y abajo en el denominador va a ir por 113 litros, 1133 litros. Total que puedo calcular la molaridad. Y de esta manera estoy diciendo que la máxima concentración que podemos preparar de sal es 31.81 o 5.44 molar. Y ahí vamos a detenernos porque nos hace falta mucho que explicar al respecto. Aquí terminamos. Espero que haya tenido claridad la clase de lo que quiero hacer, ¿no? Les comparto el material y esta clase la voy a grabar para que tengan noción de todo lo que dije. No sé si mañana nos visiten, pero por lo pronto continuamos con el tema de solubilidad. Nos vemos mañana. Bye, profe, que tenga bonita tarde. Igualmente. Bye, profe. Hasta luego, bye bye.